levantar la mano y él va a ser el primero. Necesito tres manos levantadas más, que ya no sea ni Camila ni su otro compañero. Es el señor Román, creo que fue, ¿no? Sí, Román Serna. Ya, necesito, ya, entonces el señor Cuadro va a ser, necesito 3 manos levantadas más, para que sean 4. Ya, por favor, chicos, a ver los que deseen, pueden levantar la mano. Levanten la mano, chicos. Como les digo, se les va a poner una nota adicional a las notas que ya tienen para suplir una nota de práctica que le esté faltando. Aguilar, Cuadros, tengo 2. Ya, todavía hay dos más, los que deseen levantar ya. Primero, Josué. Josué, por favor, te escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante. Considero que está bien lo que han decidido los magistrados en el sentido de que, como detallan a lo largo del documento, como tal, el proceso contencioso administrativo tiene ya unas reglas que lo distancian bastante del recurso de casación y los procesos de otra naturaleza, ¿no? Como es el tema de la cuantía o el tema de la aplicación del principio de doble conforme. Y atendiendo también, claro, a la naturaleza en cuanto se trata de la administración pública y los administrados o las actuaciones que se pueden realizar y especialmente los requisitos de admisibilidad y procedencia, creo que bajo los principios de la ley de la especialidad, creo que está perfectamente válido que solo se apliquen de manera supletoria, ¿no? Aunque creo que como explica el documento, esta aplicación en todo caso es bastante restringida, ya que si bien es cuanto a su naturaleza, el proceso contencioso administrativo tiene muchas particularidades que lo distancian ya de lo que estaría previendo el Código Procesal Civil, ¿no? Gracias, Josué. Ahora con José Manuel Aguilar. Sí, muchas gracias. Yo me uno a la opinión de mi compañero. Para mí también o sea, yo estoy de acuerdo con lo que se ha señalado. Ello porque primero es una regla del derecho, ¿no? Que las normas especiales predominan sobre las generales. Entonces, como tal, al haber distinciones entre una sentencia normal por el proceso civil y ante otra que es por el proceso contencioso administrativo, creo que sí era necesario hacer una contingencia en ello, es decir, hacer como tal una regulación específica de dicho tipo de proceso. Ese es en el primer punto. En el segundo punto, en cuanto a la cuantía, también considero que está bien porque la razón de los procesos contenciosos administrativos es que los ciudadanos impugnen ante alguna falta de legalidad o alguna falta de la aplicación, ¿no? de un acto administrativo que ha sido realizado por una entidad pública. Entonces, al reducirse la unidad de referencia procesal mínima, que es de 140, o sea, en el Código Procesal Civil es 500, al reducirse a 140, creo que hay un mayor margen de que las personas puedan realizar este tipo de procesos por casación en el proceso contencioso administrativo. Entonces, yo considero que sí es necesario, ¿no? Y que en parte está bien, porque hay como que más oportunidades a que las personas impugnen dichos actos administrativos que vayan en contra de la legalidad, que es un principio del derecho administrativo como tal. Entonces, ambos puntos yo considero que están bien. Esa es mi opinión. Muchas gracias, José Manuel. Un par de opiniones más. No tengan miedo, chicos. Un par de opiniones más y cerramos. Buenas tardes, Flavio. ¿Alguien más que quiera opinar, chicos? Dos más. Recuerden, chicos, esta nota va a suplir alguna nota que tengan deficiente o que les esté faltando. A ver, chicos, ¿alguno más que quiera opinar? ¿No hay nadie más? La señorita Antesana, a ver, por favor, tienes el uso de la palabra. Sí, buenos días.
Coincido con mis dos compañeros, ya que primero partamos entendiendo cuál es la finalidad de la casación, ¿no? Al ser un recurso extraordinario, considero que tal vez lo más idóneo, incluso pertinente, es que se apliquen las leyes especiales, en este caso sobre el derecho administrativo. Ahora, eh, el Código Civil o las normas del Código Procesal Civil creo que es claro que se pueden aplicar de forma supletoria, pero siempre en cuando haya un vacío. Y en este caso definitivamente no existe ese vacío, ya que hay una ley que regula, o sea, que señala a partir de qué monto, ¿no? Debería ser esta cuantía para que pueda llegarse al recurso de casación, por lo que estoy de acuerdo con los acuerdos, estoy de acuerdo con lo que se ha fijado, ¿no? Muchas gracias, Lady. ¿Uno más? ¿Uno más? A ver, un momentito. Chicos, ¿pueden verificar la resolución que está ahí a la vista? Sí se puede ver. Ya. Esta es una resolución que se sacó en la sala laboral donde estuve elaborando. A ver, ¿dónde está? Ya. Esta resolución, por acá está mi firma como relator. Pues esta resolución, y acá este es un recurso de casación interpuesta por la ONP. Las firmas de los 3 magistrados que intervinieron. Y acá interpone casación contra la sentencia de vista, mientras cual se confirmó la sentencia. Acá en ese mes, claro, es la costumbre, porque yo llegué a la sala y me dijeron, hay que sacarlo así. Acá se cita el decreto 11/2019. Y acá dice, los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad de procedencia regulados por el Código Procesal Civil. Y de ahí dice pronunciamiento. O sea, ya se cita la modificatoria que tuvo el Código Procesal Civil con la ley 315/91. Y acá lo que se hace es, lo que declaran es improcedente el recurso de casación.
Esa es una primera resolución que se sacó en su oportunidad, declarando improcedente. Un momento. En virtud del pronunciamiento de la Corte Suprema, un momentito. La misma sala hacía un cambio de criterio, la que era la quinta sala laboral, realizó un cambio de criterio. Esa resolución que les mostré era de enero, de marzo, y este es de agosto. Este es otro relator. Como sabía, lo que hicieron algunas partes fueron, o bien se fueron en queja por denegatoria y otras pidieron la nulidad de la resolución. Entonces, por ejemplo, en este caso se declaró fundada la nulidad y se admitió el recurso de casación. Por ejemplo, acá sí se admitió. Y ya posteriormente con la modificatoria, lo que se hace es una nulidad que ahora les voy a mostrar ya cómo fue cuando sale este acuerdo de los Supremos, se hace un cambio, ya hacen un cambio. Es un recurso de casación. Hay, la demandante tiene que poner recurso de casación contra la sentencia de vista de noviembre del 22. Y ahí está, y ahí conforme al artículo 22 de la ley orgánica, dice, variamos la posición de admisibilidad de la casación apartando el criterio asumido en anteriores resoluciones. O sea, y acá ya más o menos dice por qué se le va a admitir y se eleva a la Corte Suprema. Lo que pasa es que ahí hubo un embalse respecto a las sentencias en casación, los recursos de casación, porque como ustedes vieron, la sala estaba diciendo no, no procede por el doble conforme, entonces ya no puede irse a la Corte Suprema. Ahí elévense. Si se dan cuenta, o sea, ¿qué pasó? Que se empezó a embalsar la Corte Suprema de recursos de queja y también asimismo nulidades dentro de las mismas salas. En este caso, como ustedes saben, el contencioso administrativo es contra el Estado, porque inclusive algunas procuradurías ya vinieron a invocar el tema de la, ¿cómo se llama? De la casación extraordinaria. ¿Se acuerdan que la doctora les habló del certiorari, que había algunos casos que la Suprema debía conocer ya? Por ahí también estaban yéndose los las procuradurías para evitar que se les rechace su recurso de casación. Pero como ustedes ven, al final los Supremos dijeron no, que suba la Suprema, porque al final, ¿qué es lo que pasó también? Que no habían recurso de casación, porque como casi todo era la confirmación íntegra de la sentencia de primera, entonces ya no habían expedientes que elevar a la Corte Suprema. Y empezaron a interponer recursos de queja por denegatoria. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta respecto a este caso, chicos? A los casos a lo que acordaron los Supremos y bueno, lo que se estuvo resolviendo a nivel de una sala que se regulaba con la ley contenciosa administrativa. Levanten la mano. Todo bien.
¿tienen alguna duda? Esa es la pregunta, Josué. Entonces tenemos que todo está claro, chicos. Creo que la doctora ya entró. Doctora, buenas tardes. No creo que todavía. A ver. Un momentito. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, Sí, los buenas tardes, estoy doctora. escuchando. ¿Qué es lo último que has tocado, Luis? No te he logrado entender. Ya es sobre el tema del recurso de casación. De acuerdo al acuerdo que hubo en las salas constitucionales y sociales de la Corte Suprema respecto a si se aplicaba o no la modificatoria del Código Procesal Civil. Ya me explicaron los chicos, también han dado su opinión, que están de acuerdo con lo que habían acordado los magistrados supremos respecto a la aplicación del Código Procesal Civil, la aplicación del doble conforme del contencioso administrativo. Ya. Lo han entendido, han verificado que en los otros tipos de procesos no se aplican estas reglas. Sí, eso es lo que hemos estado más o menos discutiendo. Y bueno, los chicos han formado su posición diciendo que están de acuerdo con lo que la Corte Suprema ha resuelto. Que al ser una norma especial, general, solamente se aplica supletoriamente. Perfecto, sí. Y teniendo esos procesos sus propias reglas, no sería cuestión de aplicar las normas generales, ¿cierto? Ujú. Sí, doctora. Ya, muy bien. A ver, entonces ya ninguna cuestión previa, por decirlo así, para que podamos conocer de esto. Sí, doctora, ya creo que ya a los chicos les quedó claro. Ya me dijeron que no hay preguntas tampoco, así que ya todo está claro. Ya. Entonces, a ver, infórmales que estoy un ratito terminando de arreglar algo para proyectar. Pregúntale Correcto. si es que vamos a entrar ya a los otros tipos de procesos. Sí, ya se va a entrar a la última parte del curso, chicos, que son los procesos cognitivos. Que ya, como les dije, sí vamos a tener buen tiempo para poder ver todo ese tema que está faltando ya. Y de ahí ya está preparado para el examen final. Valentina, por favor, confírmame cuándo tienen que estar terminando las clases. Ah, sí, sí, esto no, me dijeron que el 22 como tal, hasta el 22 hay clases y que de ahí es examen, hay espacio para examen sustitutorio. Pero justo le quería consultar a usted porque algunos profesores, por ejemplo, van a dar parcial el 26 de noviembre, pues, o sea, una semana después del 22. Así que no sabría ¿Cuándo se decirle. tiene? Ujú. Mi pregunta sería, Sí. ¿cuándo se tienen que subir las notas al sistema? Hay un plazo, Ah, creo también. esa fecha no tengo ahorita, pero está en el Zoom de los docentes, aparece esa fecha en su rúbrica, si no me equivoco. Correcto. Voy a verificarlo porque todavía el Zoom está abierto. ¿Qué nos Por dice favor, si hay una Valentina? persona. ¿Para Sí, cuándo sería? a ver, según lo que me dice la delegada, hasta el 22 serían las clases regulares y de ahí se tendría que tomar ya los exámenes. Pero creo que no aparece nada en su Zoom. A ver. Para tratar de. Porque lo que sí o sí es la otra semana es el examen sustitutorio, Valentina. Yo sí diera a tus compañeros. Sí, eso sí se Presencial, lo explico. presencial. Sí, sí, le dije que el 18 ya es examen sustitutorio y el 25 es el control de las lecturas que nos mandó. Ujú. Ya. Ahí puso Carlos. Dice ingreso de las notas, a ver, ingreso de las notas del 24 al 28 de noviembre. Claro, o sea, el 22. El 22 tendría que estar acabando todo. Ahora creo que sí, de ahí conversar con el ¿Qué autor, porque fecha sí me creo que hay dices, un caso. Luis? No escuché bien. ¿Fecha? A ver, dice el ingreso de las notas es del 24 al 28. O sea, ¿De? en esas fechas. De noviembre. Ya. Entonces, O sea que las clases tendrían que estar acabando ¿cuándo? ¿Octubre? a ver, voy a ver mi calendario ahorita, doctora. A ver, estamos ahorita es 11 de octubre. De ahí el 18, 25 hay dos clases. El 1 de noviembre no hay clases porque es feriado. Tenemos el 8 de noviembre, el 15 y el 22. O sea, el 22 tiene que cerrarse todo. O sea, el 22 podría ser el examen sustitutorio.
Y bueno, ahí creo que hay un caso particular, creo que ahí la señorita que no puede dar, podría dar el 22 como Luis, si el sustitutorio. 22 es el sustitutorio, el examen tendría que ser la semana anterior. 15, 15, Ujú. 15 de Por lo noviembre. tanto, tendríamos las clases hasta fines de octubre, Sí, porque el 8 solamente habría una clase más, nada más. el 8 de noviembre. Sí. Ya, ok. Asistente Señora, Luis, yo le mandé a su privado sí, las el fechas que sábado encontró en 22, marzo. sustitutorios rezagados, claro, pero ya no va a haber el 26 de noviembre, ya el 26 de noviembre, a ver, no, es claro, ya no entraría porque hasta el 22 tendremos que tomar sustitutorio hasta el 22, Valentina. No se puede, o sea, para alcanzar, porque dice 26 de noviembre ya no habría ya Claro. ¿cómo se llama? Entonces el examen final sería 15 como tal y el 22 ya sería sustitutorio del fin. El Sustitutorio 15 de final todo. Así sería. ok. Ya. Ajá, ya. Bien, entonces, ya dicho esto, Luis, creo que ya no quedaría ningún otro tema pendiente, ¿no? Correcto, doctora. Entonces, sería para que usted pueda comenzar. Por favor, chicos. Sí, doctora, una indicación antes para poder, ya con los que tengo ahí registrados, los voy a poner en en la segunda asistencia del sistema. Solamente los que hayan entrado último, por favor, poner apellidos y nombres en el chat para poderlo registrar en el listado, ¿ya? Doctora, en 5 minutos, 5 o 10 minutos para tomar las fotos respectivas de la asistencia, de la asistencia del día de hoy, con cámara prendida. Yo le Ok. indico. Ya, entonces en este momento hacemos eso. En 5 minutos, doctora, porque voy Hay 5 aproximadamente. minutos. Me avisas, ¿ya? Sí, Me dices. doctora. Ya, ok. Por favor, chicos, escuchar atentamente a la doctora. Cualquier pregunta, ya sabe levantar la mano. Ya, correcto. Por favor, solamente los que hayan entrado último, registrarse, poner sus nombres en este momento en el chat. Muchas gracias. Gracias, Luis. A ver, jóvenes, a lo largo de este año hemos venido tratando instituciones importantes del Código Procesal Civil y del proceso civil en general, ¿no? Hemos empezado con el concepto de proceso, luego hemos señalado que la acción es la facultad, la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional cuando lo necesite. Pero en sí ese derecho potencial se activa cuando surge un conflicto. En sede civil se le denomina conflicto intersubjetivo de intereses. También se acude al órgano jurisdiccional cuando hay la necesidad de eliminar alguna incertidumbre jurídica. Luego hemos narrado qué es la pretensión, ¿no? Hemos dicho que la pretensión tiene límites objetivos y subjetivos. Los límites subjetivos de la pretensión es la determinación de las partes. La demanda se dirige ante un juez, quien la dirige es el demandante, quién, contra la parte demandada, y que puede haber pluralidad de agentes, tanto en la parte demandante como en la parte demandada. Recuerden que ese ha sido otro tema que hemos tratado. Bien, luego de eso hemos estudiado ya en particular la legitimidad para obrar, la ordinaria y la extraordinaria, el interés para obrar, la licitud o voluntad de la ley. Luego hemos entrado a los presupuestos procesales, habiendo visto que la competencia, la capacidad procesal y su respectivo remedio, que es la representación. Quien no tenga capacidad procesal porque no ejerce por sí sus derechos civiles, tampoco tendría la capacidad de ejercicio, la de goce nunca se pierde, es representado. Un menor de edad por quien ejerza la patria potestad o un tutor, un mayor de edad el curador. Es la representación de personas naturales y de personas jurídicas, es quien lo señale la ley, y en el caso del Estado, el procurador público encargado de los asuntos de determinado sector. Por otro lado, también hemos dicho que existen personas jurídicas de derecho privado cuya representación recae en el gerente general o en quien designe la ley o sus estatutos. Después de haber visto legitimidad, capacidad, representación, hemos analizado el interés para obrar, como vuelvo a repetir, capacidad, competencia, ¿no? La competencia también la hemos desarrollado, que es la delimitación de la jurisdicción, los elementos que determinan esta competencia, y finalmente los requisitos de la demanda. Nos hemos centrado ya a analizar la demanda, opciones que tienen los requisitos para plantearla, opciones que tiene el juez al calificarla, el traslado, el demandado, la forma de contestar,
¿no? En rebeldía, allanándose, aceptando, negando o incurriendo en rebeldía o planteando una reconvención. Luego de esto también hemos estudiado los medios de defensa técnicos, que son las excepciones procesales. Estoy haciendo todo este recordaris que es para el sustitutorio, ¿no? Las excepciones procesales, el saneamiento procesal. ¿No? Con todo, hasta ahí hemos llegado a la etapa postulatoria, luego hemos estudiado toda la teoría de la prueba, que eso va a entrar también al parcial, ¿no? Desde la fijación de puntos controvertidos, qué tipos de medios de prueba se admiten, se rechazan, la prueba debe ser pertinente, conducente, útil, etcétera, y todo lo relativo a la teoría de la prueba, ¿no? ¿Qué es la prueba? Medios de prueba, fuente de prueba. También se ha visto los medios probatorios típicos, atípicos, los indicios, las presunciones. Luego también hemos analizado los sistemas de valoración de la prueba, a objeto de la prueba, los hechos afirmados por las partes y tengan que ser hechos pertinentes y controvertidos. Carga de la prueba en quien recae, la carga de la prueba como una regla de conducta para las partes, en los actos postulatorios, una regla de juicio para el juez al momento de decidir, objeto, carga y valoración, y los diferentes sistemas de valoración. Hasta ahí entra el parcial y por lo tanto también el sustitutorio. Es bastante. Me alegra que un gran número de alumnos van a volver a darlo, motivo para tener saneado todo este primer grupo de temas. El tema que entraría al final es toda la teoría impugnatoria, ¿no? Que es impugnar medios de prueba, impugnatorios, donde están los recursos, llámese reposición, apelación, casación, los remedios como las nulidades, los actos de la teoría de la conservación de los actos procesales, ¿no? Y ahí está el principio de legalidad, principio de finalidad, principio de trascendencia, integración, etc. Culminado todo este bagaje que es el soporte, ¿no? Teórico y práctico, porque hemos visto que esto también se realiza en términos prácticos durante el proceso, vamos a entrar a los tipos de proceso. En las clases iniciales, seguramente en la primera o segunda, he mencionado así, en términos generales, ¿no? ¿Qué he mencionado? Que existen 3 tipos de procesos, y no se olviden, procesos cognitivos, procesos de ejecución y procesos cautelares, ¿no? Esos son los grandes tipos de procesos, cognoscitivo, ejecución y cautelar. El cognoscitivo es aquel proceso a través del cual se acude al órgano jurisdiccional solicitando declare, ojo, la existencia o la inexistencia de un derecho. Por ejemplo, declare el mejor derecho a la propiedad, declare la paternidad extramatrimonial, declare que el deudor está debiendo y tiene que pagarle al acreedor. Entonces, los procesos cognitivos son básicamente procesos declarativos, ¿verdad? Entonces, se dice que al proceso cognitivo se va a formar un título. ¿Cuál es el título que se persigue a través de un proceso cognitivo? La sentencia. Porque lo que se va a cumplir, lo que se va a ejecutar es la sentencia. Entonces, estos procesos de cognición tienen ese objeto, que el juez declare la existencia de un derecho o la inexistencia de ese derecho. Por ejemplo, quien impugna la paternidad, el marido que dice, este hijo habido entre el matrimonio no es mío, ¿qué le está pidiendo al juez? ¿Que declare algún derecho? No, está pidiéndole que declare que ese menor no le asiste el derecho paterno-filial frente al marido, al cónyuge. Bien, entonces, estos procesos de conocimiento siempre van a mantener un esquema. ¿Cuál es el esquema? El que hemos estudiado. Etapa postulatoria, etapa probatoria y etapa decisoria. La etapa postulatoria empieza con la demanda y termina ¿con qué? ¿Con qué estaría terminando la etapa postulatoria? Con el saneamiento procesal. En el saneamiento procesal se ha fijado una relación procesal válida, se habrán desestimado las excepciones o defensas técnicas que han sido propuestas,
o el juez ha reexaminado la validez de este entablamiento del proceso, ¿no? Entonces, esa es la etapa postulatoria. La etapa probatoria es, luego que el juez haya declarado salido del proceso, va a emitir otro auto. En ese auto va a fijar puntos controvertidos, ya no referidos a categorías procesales, ya no referidos a todo lo que acabo de hablar, sino referido al derecho sustantivo, a lo que se está discutiendo, ¿no? ¿Qué controversia existe, por ejemplo, en materia de nulidad de testamento? ¿Qué controversia existe en materia de desalojo? ¿Qué controversia existe en materia de ineficacia de título valor? En materia de nulidad de un matrimonio. O sea, los puntos controvertidos están vinculados o radican respecto al derecho sustantivo propuesto, al derecho reclamado, al derecho que se pretende declarar, o que se pretende que el juez declare. ¿Bien? Un momentito, por favor, que algo creo que en casa se me está quemando. Un momentito. La olla de temas, ¿no? ¿De abajo? De abajo viene el olor. Hola, disculpe. No, ha sido creo que cosa de un vecino. Bien, entonces, hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta o comentario? Bien, entonces, por favor, tomen en cuenta todo lo que he mencionado, porque todos los temas que he mencionado, obviamente hasta la etapa probatoria, va a entrar al parcial. Bien, entonces va a ser explorativo el parcial, no el sustitutorio del parcial, explorativo. O sea, yo voy a explorar para ver si los temas básicos los conoce. Bien. Hemos dicho que son 3 tipos de procesos, ¿no? Cognitivo, y procesos de ejecución y los cautelares. Entonces, el cognitivo, ya saben lo que se pretende, que se declara un derecho, y atraviesa las etapas: postulatoria, probatoria y decisoria. La probatoria, luego de haber fijado los puntos controvertidos, se va a determinar si se abre o no, si se señala o no fecha para una audiencia de pruebas. En la audiencia de pruebas, el juez actúa las pruebas. Audiencia viene de audir, de oír, ¿no? Entonces, en la audiencia las partes hablan y se escuchan, así como le escuchan al juez y el juez también escucha a las partes, o a peritos o a testigos. Por ejemplo, puede oír declaraciones de parte, declaraciones testimoniales, puede pedir la exhibición de un documento, el reconocimiento de un documento, el cotejo, la pericia, etc. También en los procesos de conocimiento pueden haber, de corresponder, de ser necesario, inspecciones judiciales, ¿no? En la cual el juez va, es una diligencia que el juez acude personalmente al lugar de los hechos, va con su secretario o asistente del despacho y van a levantar un acta en la cual el juez va a describir los aspectos más importantes del lugar donde se encuentra, ¿no? Del lugar que ha ido a inspeccionar. Bueno, esa es la etapa probatoria y finalmente viene la etapa decisoria, un proceso de conocimiento, en la etapa en la cual el juez toma la decisión, hace uso del judicio, juzga y declara a quién le asiste la razón y a quién no. Podrá declarar fundada o infundada una demanda. ¿Bien? Ok. Entonces, este es el esquema y se cumple así, de esta manera, secuencial. Demanda, calificación, traslado, plazo para contestar, luego el demandado puede proponer tachas, oposiciones, puede proponer excepciones procesales y contestar la demanda sobre el fondo, aceptando, allanándose o negando, ¿no? Excepcionalmente también, si lo considera conveniente, podría reconvenir,
¿no? Entonces, así se cumple. Luego de eso que viene el auto de saneamiento, en el cual el juez examina la validez de la relación procesal y se pronuncia sobre las excepciones procesales si estas han sido propuestas, declarándolas fundadas o infundadas, y de corresponder podrá ordenar nuevamente un plazo para la subsanación en el saneamiento, como también podrá en el saneamiento declarar infundada una excepción, infundada y válida, la relación procesal entablada, o en su defecto, se podría declarar fundada una excepción perentoria, ejemplo, cosa juzgada, y en tal sentido va a decir nulo todo lo actuado e improcedente la demanda. ¿No es cierto? Luego del saneamiento que hace el juez, fija los puntos controvertidos, admite los medios de prueba, señala fecha para audiencia de prueba, se lleva a cabo la audiencia y posteriormente sentencia. He repetido hasta 3 veces lo mismo. Entonces, esa es la secuencia de un proceso de conocimiento. Nosotros ahora vamos a estudiar, ya no repitiendo con tanto detalle, porque todo lo que he mencionado ahora, todo ya lo saben, ¿no? Si no, vamos a estudiar ahora algo ya más técnico. Esto es el aspecto procedimental. Los procesos de conocimiento, de cognición, perdón, en nuestro medio, son a su vez de 3 subtipos. ¿Ya? Son 3 tipos los procesos: cognitivos, ejecución y cautelar. Pero los cognitivos, a su vez, en nuestra legislación peruana, pueden ser de conocimiento, abreviados o sumarios. Empecemos por el proceso de conocimiento. ¿Están viendo en pantalla? Por favor, ¿me confirman? O escriban. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Ya, ok, gracias. El proceso de conocimiento tiene reglas generales. Primero, ¿ante quién es competente un proceso de conocimiento? Siempre ante un juez civil, o sea, un juez especializado en lo civil, no ante los juzgados de paz, letrados, no, sino ante un juzgado especializado en lo civil, o subespecializado en lo comercial, o un juzgado de familia. Pues, estos procesos de conocimiento, ¿cuáles son? ¿Por qué el demandante tendría que elegir esta vía de conocimiento? También se le conoce con el nombre de vías procedimentales. ¿Por qué tendría que elegir la vía de conocimiento? Cuando la pretensión propuesta no tiene una vía procedimental propia, no está establecido, porque más adelante vamos a ver de que el propio legislador ha establecido, ha hecho un listado, ha dicho, estos petitorios, petitorio A, B, C, D, se tramitan en la vía abreviada. Los petitorios P, Q, R se tramitan en la vía sumarísima. Entonces, cuando el legislador no ha hecho esa predeterminación en qué vía se tramita, entonces se tiene que acudir a la vía más larga, se le llama la vía más lata, que es la vía de conocimiento. Entonces, ¿qué se tramita como proceso de conocimiento? Aquellas pretensiones que no tengan una vía procedimental, que no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales, y además que por su naturaleza o complejidad el juez considere atendible su tramitación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es importante entender que los procesos de conocimiento son procesos largos. O sea, al ser proceso largo, que se cumplen todas las etapas y con plazos más largos, tiene que estar pues reservado por los asuntos de mayor complejidad. Otra pauta para saber cuándo se tramita en la vía de conocimiento es cuando la estimación patrimonial, o sea, cuando la cuantía de lo propuesto sea mayor a 1000 unidades de referencia procesal, o sea, a 1000 URP. Luis, ¿estás acompañándonos? Sí, doctora, disculpe. Sí, ¿Cuánto sí estoy está la escuchando. URP, Luis? La RP está 5.300. Ahorita, en todo caso, voy a proyectar ahorita, doctora, la resolución administrativa. Ya, lo proyectas, pero aproximadamente 5.300, ¿no? Sí, porque ahorita Entonces, la tasa más baja es 53.50, o sea, ese es el 1% de la URP. 5.350 sería. 5.350. Y cuando el petitorio es mayor a 1000 unidades de referencia procesal, ¿qué querría decir? 530, ¿no? Sería una URP.
Ahorita voy a proyectar, doctora, ese es el valor de las tasas judiciales, es una razón. Cada año va conforme se modifica. Chicos, la ORP es una parte de la UIT, o sea, la Como yo ORP estoy se va proyectando, modificando voy a dejar de conforme. compartir para que tú proyectes. A ver, Ajá, ok, ya. doctora. Un momentito ahí. Aquí está. A ver, lo voy a proyectar, doctora. Un momentito. No, no lo veo. Ya, ya está, doctora. A ver, para que lo puedan ver, chicos, por favor. Ahí está Ahí el está. cuadro. Sí se ve, se aprecia. Ahí está el ORP 2025, 535 soles. Ujú. Y si a 535 le agregamos 1000, porque es por 1000, ¿cuánto sale? 53.000. 1000. Saldría 535.000, Ujú. ¿no? Sí, Sí. que no. ¿Qué quiere decir? Que si un proceso es, por ejemplo, se trata de devolución de suma de dinero, si el monto del dinero que se demanda es mayor a 535.000, va a la vía de conocimiento. Si es menor, posiblemente vaya al abreviado. ¿Ya? Y si es mucho menor, posiblemente vaya al sumarísimo. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora voy a volver a compartir. La legislación, cuando hace mención a que se tramita en la vía de conocimiento, cuando, que hemos dicho ahora, cuando la estimación patrimonial del petitorio, o sea, cuando el monto del petitorio sea mayor a 1000 unidades de referencia procesal. Cada año varía el monto de la URP porque esta es el 10% de la UIT. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta que se tramita en la vía de proceso de conocimiento, no solo los procesos que no tengan una vía procedimental predeterminada, ni aquellos que sean de mayor complejidad, sino si hay cuantía, rige el tema de la cuantía y tienen que superar los 530.000 soles. Si no supera, no va a la vía de conocimiento. Pero también habrán otro tipo de procesos con otro tipo de pretensiones que sean inapreciables en dinero o haya dudas sobre su monto, entonces el juez podría aceptar que se tramiten también en la vía de conocimiento, cuando haya duda. Pero en el caso de sea inapreciable en dinero, si se plantea la nulidad de un contrato o la nulidad de un testamento, la nulidad es una sanción establecida en la ley civil o en la ley procesal para que un determinado acto jurídico no surta efectos, ¿verdad? Ya sea en la modalidad de ineficacia o en la modalidad de nulidad propiamente dicha. Entonces, esos, por ejemplo, son inapreciables en dinero. Esos siempre van a ir a la vía de conocimiento. Finalmente, es cuando el demandante considere que la cuestión debatida fuese solo de derecho. Habrán algunos casos, habrán algunas pretensiones que no requieren de actuación de medios probatorios, porque lo que se está discutiendo es una cuestión de puro derecho. Luis, te voy a agradecer que vayamos pensando en ejemplos para ellos de qué cosa sería una cuestión de solo de puro derecho, ¿ya? Si la cuestión debatida fuese de derecho y no se requiere la probanza de hechos. Entonces, estamos advirtiendo que este artículo 475 de nuestro Código Procesal Civil establece qué tipo de pretensiones son las que se tramitan en la vía de conocimiento. Primero, la competencia ante un juez civil. Segundo, qué requisito. ¿Qué también debemos de tomar en cuenta en esos procesos de conocimiento? Estos que son más largos, estos que ofrecen mayor garantía, ¿no?, de defensa. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Determinados plazos. En un proceso de conocimiento, si se admite la demanda, se va a correr traslado para que el demandado la conteste en
30 días, ¿ya? Dentro de esos 30 días tendrás los 5 primeros días para ofrecer tachas u oposiciones a los medios probatorios presentados por la otra parte. Luego tendrán 5 días para absolver, o sea, para contestar esas tachas u oposiciones. Obviamente, desde que el juez le acordó traslado. En los procesos de conocimiento, también las partes, especialmente el demandado, tendrá 10 días para plantear excepciones. Y tendrá 10 días también para absolver el traslado de las excepciones. A ver, vamos bien. Se plantea una demanda, esta es admitida, después le va a correr traslado al demandado para que la conteste en el plazo de los sombreados 30 días. Si el demandado dice, ya, el día 30 o el día 28 me empieza a preocupar. No, porque se le puede pasar el tren. A los 5 primeros días es para tachar u oponerse. ¿Sobre qué? Sobre los medios probatorios que presentó el demandante. Acuérdense que con la demanda se ofrecen medios probatorios. Todavía no se admiten, pero se ofrecen. Entonces tendrá 5 días para plantear tachas contra esos medios probatorios, contra los testigos, contra los documentos, contra lo que fuere. Entonces, el juez le pone traslado de la demanda, nada más, dice traslado de la demanda. Ya el abogado de la parte demandada tiene que saber que ese traslado implica, vuelvo a repetir, la posibilidad de plantear tachas en los 5 primeros días. Y en los 10 primeros días plantear excepciones procesales. ¿Bien? ¿Hasta ahí hemos entendido? Sí, doctora. Perfecto. Luego, ¿qué otras pautas tenemos para los procesos de conocimiento? Tenemos 10 días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se invocaran hechos no expuestos en la demanda. La contestación debe referirse a la demanda, ¿no? En la demanda se planteó un petitorio y se narraron una serie de hechos. Una vez están narrados estos hechos, la parte demandada tiene que decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el hecho 1, con el hecho 2, con el hecho 3. Ahí debiera quedar, pero en algunas ocasiones el demandado no solamente se limita, a aceptar o negar los hechos invocados en la demanda, sino que también plantea nuevos hechos. Entonces, si plantea nuevos hechos, el demandado, frente a la historia narrada por el demandante, pues entonces hay que darle la oportunidad al demandante que también pueda ofrecer medios probatorios sobre esos hechos, porque la parte demandada puede haber narrado, nosotros nos encontramos, no sé, en Ica, y ahí suscribimos el contrato que ahora dice que no existe. Eso lo dijo el demandado en su contestación. Entonces, el demandante tendrá 10 días para que pueda ofrecer sus medios de prueba que puedan enervar, ¿no?, lo afirmado por el demandado. En el proceso de conocimiento se tiene 30 días para absolver la reconvención. O sea, dentro del plazo para contestar se puede reconvenir. Y si se reconviene, es una contrademanda. ¿De quién? Del demandado. Entonces, el demandante tendrá 30 días para contestar esa reconvención. Eso significa 30 días para absolver el traslado de la reconvención. Significa que una vez propuesta la reconvención en la contestación a la demanda, el juez le corre traslado al demandante para que pueda contestar sobre esa reconvención, que es una especie de contrademanda. Bien, también tenemos otro plazo que son 10 días para subsanar los defectos advertidos en la relación procesal. Acuérdense que cuando el juez recibe la demanda, puede declararla admisible, inadmisible o improcedente. En el supuesto que la haya declarado inadmisible, le va a conceder, va a existir a partir de eso, un plazo máximo de 10 días para que la parte demandante subsane. Después de eso se establecen otros plazos, ya no para las partes, sino para el órgano jurisdiccional. Dice, debiera, digo yo, ¿no?, dentro de los 50 días realizarse la audiencia de prueba. Y luego, bueno,
pero en la práctica eso no se da porque la audiencia de prueba se va a señalar de acuerdo a cómo haya avanzado el proceso en todas las etapas anteriores, en todos los pasos anteriores. Ya. Otro es, 10 días tienen las partes después de realizada la audiencia de pruebas para la realización de una audiencia especial o complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el juez convoca una audiencia de pruebas, pero en esa misma audiencia se percata la necesidad de llevar a cabo otra audiencia complementaria. Después de la audiencia de pruebas tendrá 10 días más para señalar una nueva audiencia que vendría a tener el carácter de complementaria. En este tipo de procesos, después de que el proceso ha terminado y la actividad de las partes y solo queda expedir sentencia, la ley le ha concedido al juez un plazo para sentenciar que es de 50 días, lo que lamentablemente no se cumple. A veces no son 50 días, sino 50 meses, o sea, más de 4 años, ¿sí? Hay casos que duran así. Bien. Y luego, esto sí es importante para las partes, que en este tipo de procesos, una vez emitida la sentencia y notificada, la parte que ha perdido tiene 10 días para apelar. ¿Ya? Entonces, de todos estos plazos, lo más interesante son los siguientes. A ver, ¿cuáles eran? 5 para proponer tachas u oposiciones, 10 para proponer excepciones, ¿no? 30 para contestar la demanda o 30 para contestar la reconvención y 10 días para subsanar los defectos advertidos. Bien. A ver, ya está. Ya está todo. Lo que quiero decirles además es que el hecho de que el juez no observe ese plazo de 30 días de 50 días para expedir sentencia y expida la sentencia después de 5 meses, 10 meses, un año, eso no anula el acto procesal. No, al juez le hará pasible de pronto de una medida disciplinaria que por qué se demoró tanto, pero la sentencia emitida fuera del plazo de los 50 días no es nula. ¿Ya? Eso les quede claro. Segundo, pero si las partes presentan una contestación fuera de los 30 días, la contestación es extemporánea. Si las partes no proponen tachas u oposiciones dentro de los 5 días, la tacha es declarada extemporánea. Entonces, los plazos perentorios son para las partes. Y si la parte no cumple, su escrito presentado, su medio de defensa ofrecido, será declarado extemporal. En cambio, si el órgano jurisdiccional es quien no ha cumplido con los plazos, eso no causa nulidad, solo le puede provocar responsabilidad administrativa al juez. ¿Hasta ahí hemos entendido? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Comprendido. Sí. Doctora, Escuchamos. disculpe, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho. Gianfranco. Sí, muchas gracias, doctora. Le quería realizar una consulta respecto al inciso 5. En un supuesto caso de que el demandado conteste la demanda, pero aún en un escrito distinto desee plantear la reconvención, ¿puede ser declarado válido si está dentro del plazo de los 30 días? O sea, en principio, tengo entendido que la demanda, dentro del escrito de la demanda está la reconvención, pero también tengo entendido que la reconvención puede ir en otro escrito. Si dentro del plazo... O sea, en la práctica podría plantearse en otro escrito siempre y cuando esté dentro del plazo. Yo no le veo como, digamos, un fundamento como para denegar. No habría. Tendría que ser admitida, pero no olvidemos que lo que el código ha pauteado es que la contestación se introduzca dentro del escrito de demanda, pero si se plantea un escrito distinto dentro del plazo, igualmente el juez debiera aceptarlo y correr traslado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctora, disculpe, respecto de las ampliaciones por ejemplo, de contestaciones, ¿sí? O sea, en un primer momento se formaliza el escrito de la contestación del demandado y pues luego presenta un escrito adicional ampliando lo ya sostenido en un escrito anterior. En este caso va a ser plausible o va a ser válido, en todo caso,
si es que lo presenta en el plazo, ¿no? De la misma manera aplica en Bien, este sentido. bien. Si presenta cualquier tipo de ampliación dentro del plazo, es como que se acumulara y es válido, se acepta. Pero si se presenta un escrito complementario de la contestación fuera de los 30 días, ya no, ya vendría a ser extemporal. Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, nosotros de manera particular en la cátedra vamos a estudiar un prototipo de proceso de conocimiento. Vamos a estudiar el proceso de divorcio. ¿Ya? Doctora, Para disculpe. Doctora, Sí. para proceder a tomar las fotos respectivas, los pantallazos, por A ver. favor, para que prendan sus cámaras los chicos. Un ratito, a ver. George ha levantado la mano. No, doctora, ya voy a bajar. Ya hablaste, ok. Ya. Bien, entonces Por decía favor, que dentro de este prototipo, por favor, prendan sus cámaras para poder tomar la asistencia así fotográfica. Bien. Solo le veo a Josué. El resto, George, puedes prender la cámara, encender ya. Un ratito, por favor. Bien, entonces, miren. Vamos a estudiar, como les estoy diciendo, el proceso de divorcio, ¿ya? El proceso de divorcio o la posibilidad de divorciarse, ¿a quién le asiste? A los cónyuges, es decir, a varón o mujer casados civilmente. Si una pareja convive libre de impedimento matrimonial, serán concubinos, pero no, y si se separan, no van a utilizar la institución del divorcio. ¿Quiénes pueden utilizar la institución del divorcio? Los cónyuges. El Código Civil es quien ha establecido causales de divorcio y algunas pautas dentro de su tramitación, algunas causales de prescripción, algunas causales de caducidad. Eso lo vamos a explicar luego, solamente les estoy presentando. Luego de analizar este tema del divorcio, quiero ya adelantarles que el otro tipo de procesos o la otra vía procedimental que se estudia dentro de los procesos cognitivos es el proceso abreviado. ¿Qué se tramita o por qué se le denomina abreviado? En principio, la denominación conocimiento abreviado y sumarísimo es en nuestra legislación en la peruana. En otros le pueden llamar plenario mayor, plenario menor o simplemente conocimiento. Nosotros lo hemos catalogado así, el legislador ha querido llamar así. Conocimiento al más largo, abreviado al mediano y sumarísimo al pequeño y al más breve, al más corto. El proceso abreviado, ¿qué pretensiones se tramitan en la vía abreviada? En la vía del proceso abreviado se tramita el retracto, el título supletorio, la prescripción adquisitiva de dominio y la rectificación de áreas o linderos, la responsabilidad civil de los jueces, la expropiación, la tercería, la impugnación de un acto o resolución administrativa, que ahora tiene su propia ley, que es la ley del proceso contencioso administrativo. Y en cuanto a la cuantía, cuando la pretensión del petitorio tenga una estimación patrimonial de 100 URPs hasta 1000, porque acuérdense que de 1000 para arriba es proceso de conocimiento. listo, doctora. Ya tomé las fotos, las capturas. Gracias. Muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, estamos viendo que también se tramiten los procesos abreviados aquellos que no tengan una vía procedimental propia, igual que en el de conocimiento, o que sean inapreciables en dinero, no cuando el juez considere atendible su pedido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que yo puedo tener una pretensión, ya, nulidad de testamento. En principio, como la nulidad de testamento no tiene una vía procedimental propia, eso quiere decir que no está predeterminado, no lo han incluido en ningún listado de procesos. Eso es.
No tener una vía procedimental propia significa que esa pretensión no está en ningún listado. Acá tenemos un listado, dice proceso abreviado, y este es el listado de materias o petitorios que sí o sí se tienen que tramitar como abreviados. Pero hay una especie de cajón desastre, algo que nos abre la puerta. No tienen una vía procedimental propia que dije nulidad de testamento. Entonces, ¿cómo yo sabría decir que la nulidad de testamento, que es inapreciable en dinero, se tramitaría? Entiendo que lo primero que se me viene a la mente es que sea en conocimiento. ¿Y por qué podría ser abreviado? Si es que yo le sustento al juez, le digo, señor, si bien es cierto, esta pretensión es inapreciable en dinero porque es la nulidad lo que estoy persiguiendo, pero no es necesario un proceso tan largo, no es necesario un proceso de conocimiento, basta con un proceso abreviado porque las pruebas son muy acotadas, porque acá están los hechos, lo que fuere. Tiene que haber una fundamentación del demandante y el juez puede acceder a que se tramite en la vía abreviada y que no se vaya a la vía más larga, que es la de conocimiento. Ya, entonces, ya sabemos qué materias pueden entrar en el abreviado. Retracto, título supletorio, responsabilidad civil de jueces, expropiación, tercería, las pretensiones dinerarias que no superen, que superen las 100 URPs, pero hasta 1000 URPs, y también las que no tengan una vía procedimental propia o sean inapreciables en dinero. Ahora, ¿cuáles son los plazos? Porque ese es el punto, ¿no? Ya sabemos cuáles son, pero ahora tenemos que ver los plazos, porque esos van a variar, como ya les había dicho. ¿Cuántos días había para proponer taxas en el de conocimiento? 5. Acá es 3. ¿Cuántos días para absolver? Eran 5, acá es 3. En el de conocimiento, ¿cuántos días tiene el demandado para proponer excepciones? 10. En el abreviado es 5 días. 5 para absolver. ¿Cuántos días para contestar? En el de conocimiento hay 30 días para contestar la demanda. Acá, ¿cuántos días hay para contestar? 10 días. Nada más. Es bastante más corto, ¿no? 10 días para contestar la demanda y reconvenir. 5 para ofrecer medios probatorios y en la contestación se invocan hechos nuevos, hechos distintos a los expuestos en la demanda. 10 días para absolver el traslado de la reconvención. El juez, acá es un plazo para el juez, el inciso 8 tiene 10 días para la expedición de un auto de saneamiento, 20 días para realizar una audiencia de pruebas, 5 días para la realización de una audiencia especial. Asimismo, el juez tiene 25 días para expedir sentencia una vez que ha terminado toda la tramitación, y lo que es para las partes, nuevamente, 5 días para apelar. El abreviado, 10 días para contestar la demanda, 5 para apelar. 3 para proponer tachas, 3 para proponer excepción, y 5 para excepciones. Es bueno que este rubro, que estoy sombreándole con amarillo, los plazos máximos del proceso abreviado, los confrontemos con los plazos máximos del proceso de conocimiento. Este es conocimiento. ¿Ya? Eso sí va a ser bueno que ustedes recuerden a la hora de vuestro examen. Y luego, ¿qué se tramita en los procesos de conocimiento que habíamos dicho? Todo lo que no está predeterminado, todo lo que no tiene una cuantía determinada o lo de materia compleja. ¿Qué se tramita en el abreviado? Acá hay un listado. Y ese listado es el que estamos leyendo, ¿no? Para el abreviado es un listado de materias, retractos, título, responsabilidad, expropiación, tercería, impugnación, etc. ¿Ante quién? ¿Ante quién se tramita un proceso abreviado? Va a depender de la cuantía. Ya, la cuantía para ver que pudiera darse a un juez de paz o juez especializado. Otro aspecto para tomar en cuenta en el abreviado es que nosotros vamos a estudiar, no sé si 2. Bueno, yo creo que estudiaremos el retracto y la tercería. Retracto y tercería van a ser 2 tipos de procesos que los vamos a estudiar en clase. ¿Está bien?
Entonces, hemos visto estos dos tipos, y en una clase siguiente veremos los sumarísimos, en los cuales se tramita y varían las materias. Acá, en el de conocimiento, vamos a estudiar el divorcio, y acá vamos a estudiar el retracto y la tercería. Lo que yo quiero adelantarles es, ya he dicho, el divorcio está regulado por el ordenamiento civil, por el Código Civil. Lo que establece el Código Procesal es el tipo de proceso, todos los actos procesales. Pero, ¿qué es el divorcio? ¿Qué se logra con el divorcio? ¿Qué regímenes se estudian dentro del divorcio? Las causales del divorcio, la prescripción, la caducidad, todo está en el Código Civil. El divorcio implica la disolución del vínculo matrimonial. En nuestro país, el matrimonio civil no es un contrato, es una institución jurídica, ¿no? Es un acto jurídico. Por lo tanto, la ley también ha establecido en qué casos ese matrimonio puede terminar y en qué casos puede subsistir. Y ya ha establecido, por eso, causales, como vuelvo a repetir, y hay que tener una noción general y algunas acotaciones en el Código Civil respecto a temas procesales. Por ejemplo, ha establecido plazos de caducidad y plazos de prescripción. Ahora, como vamos a estudiar también el abreviado, es necesario tener una idea de qué es el retracto y de qué es la tercería. Algunos de ustedes ya han estudiado, me imagino, el retracto en reales. ¿Han estudiado el retracto? Todavía, ¿sí o no? Rápidamente. No, doctora. No, todavía. Bien, a ver. Como mención nada más. Ah, ya, lo han mencionado, pero no han establecido un análisis exhaustivo del retracto. Ya, está bien. Voy a explicarles. Así en términos generales. Miren, el retracto es la opción que la ley sustantiva permite a una persona en determinada situación o condición, ya es la opción que la ley permite a una persona que tiene una determinada condición o que se encuentra en una determinada situación. ¿Para qué? ¿Qué opción le da? ¿Opción de qué? Opción de compra. Paso a explicarles. Ustedes sí han estudiado la copropiedad, ¿verdad? Exacto. Miren, ya, muy bien. La copropiedad, cuando dos o más personas son propietarias de un bien inmueble, de un solo terreno, de un solo departamento, de una sola casa, ¿no? O también podrían ser propietarios varios, dos o tres hermanos, o dos o tres amigos que han comprado mancomunadamente una casita de playa y se van turnando. Enero va uno, febrero va otro, marzo va otro y se dividen los gastos. Pero son tres copropietarios. Entonces ya tenemos una noción de la copropiedad. Muy bien. Cuando un bien sujeto a copropiedad, en el cual cada uno de los propietarios no tiene una parte física tangible, sino lo que tiene sobre ese bien o sobre esos bienes son derechos y acciones, en la copropiedad no se ostenta el derecho de propiedad a corpus, no se ostenta el derecho de propiedad sobre determinada parte material o tangible de un inmueble, de un terreno, sino que lo que se ostentan son derechos y acciones, ¿ya? O también les dicen acciones y derechos. Entonces, es una cuota ideal del copropietario. Muy bien, en esa copropiedad, que podría ser porque han decidido voluntariamente adquirir en conjunto, o podría ser que lo hayan recibido en virtud de la muerte de algún progenitor, entonces ahí estaríamos también frente a una sucesión, ¿no? Los herederos mantienen un régimen de copropiedad sobre los bienes de la herencia. Cuando uno de los copropietarios quiere vender, perdón, cuando uno de los copropietarios quiere vender
su alícuota, o sea, su porcentaje, sus derechos y acciones, puede hacerlo, porque la Constitución permite el uso y disfrute y la transferencia de nuestro derecho de propiedad. Pero como es una copropiedad, o sea, somos varios los propietarios de un mismo bien, entonces lo que la ley ha predeterminado es lo siguiente, que antes de que yo, en mi calidad de copropietaria, venda mi participación, mis acciones o derechos que tengo sobre un terreno, pues yo tengo que ofrecerle primero a mis copropietarios. Ya, tengo que ofrecerles a ellos antes de venderlo a un tercero, porque se entiende que todos los copropietarios están unidos, ya sea por sangre o sea por voluntad propia. Entonces, si están unidos, el legislador ha dicho, si es que uno de ellos se sale de ese círculo, entonces no sería justo que introduzca un tercero sin el conocimiento y consentimiento de los demás, para que entre a ese régimen de copropiedad. Lo justo es que primero lo ofrezca a sus copropietarios o condóminos, les ofrece. Y solo en el caso que no acepten, entonces queda en libertad de venderlo a un tercero. Pero ¿qué es lo que usualmente pasa? La gente no lee, y si lee se olvida, y si es que no ha leído también, no entiende esta situación, y alegremente lo ve. El registro no le va a parar esa venta, el notario tampoco, lo puede vender. Cuando se enteren los otros copropietarios de que uno de ellos lo vendió sin haberles dado la opción de compra a través de una carta notarial indubitable, ¿qué puede pasar? Cuando se entere, lo que puede hacer es interponer, o sea, plantear, introducir una demanda de retracto ante el juez. ¿Qué diría? Señor juez, demando el retracto y quiero sustituirme en las obligaciones, en la posición y en las obligaciones del comprador. Imaginemos que somos copropietarios de un terreno 3 personas, una A, B y C. B lo vende a P, no les dijo nada ni a A ni a C. Lo hizo, pues ya lo hizo. A se entera y dice, bueno, pues yo en este momento no dispongo de dinero para comprar. C se entera y dice, yo sí dispongo de dinero. Plantea una demanda y le dice al juez, mi copropietario B lo ha vendido sin darnos la primera oferta. Yo quiero sustituirme en los derechos y acciones de ese comprador que es P. Y por lo tanto deposito el monto por el cual ese tercero, ese P, compró. Deposita ante el juez ese monto y dice demando retracto para que yo pueda reemplazar a ese comprador. Y con el dinero que consigna, se le devuelve el dinero a ese comprador P. El juez dispondrá que se le devuelva a P el dinero y así el que habría hecho uso del retracto es B, entonces B se convierte en copropietario, ya no solo del 33.33%, sino sería del 66%, porque recuerden que en el ejemplo eran 3. Si son 3, cada uno es propietario del 33.33% de los derechos y acciones de todo ese conjunto o de ese inmueble. Entonces, si uno de ellos lo vende a un tercero, los otros dos que quedan, los otros dos copropietarios iniciales u originarios, pueden decir ya qué vamos a hacer, como también pueden plantear esta demanda. Depositan el precio que pagó el comprador, el extraño, el ajeno, y ellos le dicen al juez, yo quiero sustituirme en él. Y si el juez declara fundada la demanda, lo ha de sustituir. ¿Cómo era la pregunta? Ya lo borraste, no he podido leer. Doctora, preguntaba que qué sucedería si yo, por ejemplo, a los copropietarios que tienen el derecho al retracto, primero les ofrezco, o sea, les hago la oferta, pero les propongo un precio exorbitante en comparación al precio que realmente quiero dar, que sería con la persona a la que yo le quiero vender. Ya, eso también ocurre y es muy común,
Pero el legislador se ha puesto en esa circunstancia y ha dicho, en ese caso, si es que se ha preterido, se dice, o sea, se ha olvidado, no ha cursado la oferta a los otros copropietarios o lo ha vendido en condiciones más favorables que las ofertadas, por ejemplo, ofertó y dijo, quiero vender mis derechos y acciones en $30,000. No pudieron los copropietarios y resulta que lo venden 10. Entonces se activa el derecho de esos copropietarios y ellos le dicen al juez, señor, demando el retracto, yo deposito 10 y me quiero sustituir en ese comprador, porque este hermano o este condómino a mí me ha ofrecido carísimo en 30 y en realidad lo ha vendido en 10. Solo lo ha hecho con el fin de apartar. Pues ese es un segundo supuesto en el cual procede el retracto. ¿Ya? Bien. Entonces, estoy explicando así todavía en términos muy generales. Hasta ahí sí hemos entendido. Entonces, el Código Civil, cuando estudiemos con el Código Civil en la mano, va a contemplar algunas causales de caducidad también para ejercitar el derecho de retracto y va a señalar quiénes pueden plantearlo. El copropietario, el condómino, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver. Pero ya tienen una noción a qué se refiere el retracto. Es una demanda especial que le faculta a quién, a un copropietario o a un condominio, a pedirle al juez sustituirse en los derechos y obligaciones de un comprador ajeno al condominio para que le paguen, le devuelvan el dinero a ese tercero y él se sustituya en esa posición. ¿Por qué? Porque el vendedor, el copropietario, los habría olvidado, preterido, los habría obviado o les habría ofrecido en condiciones mucho más exigentes, menos ventajosas en las que realmente vendió. Bien, pues hasta ahí tenemos ya una noción del retracto. Y la tercera es la tercería. ¿A qué se refiere la tercería? Una cuestión rápida. Habíamos dicho que hay 3 tipos de procesos, hace un rato, ¿no es cierto? Procesos de cognición, procesos de ejecución y cautelares. Muy bien. Imaginemos un proceso de ejecución. Ejecución es aquel proceso en el cual el juez, en su primera resolución, en la resolución número 1, si todo está correcto y completo, no le va a correr traslado al demandado, sino le manda pagar al demandado, de frente. En la primera resolución dice, por recibida la demanda y advirtiendo que se han satisfecho todos los requisitos, se admite a trámite la demanda y en consecuencia se ordena que el demandado cumpla con pagar la suma puesta a cobro, bajo procedimiento de ejecución forzada. Ese es un mandato ejecutivo. ¿Qué ha ocurrido ahí? El juez examinó que todo lo había presentado bien, la demanda estaba acompañada de un título de valor, dijo, mando pagar. Nada de que, oye, primero te escucho, ¿es verdad o no es verdad que le debes? No, de fe. ¿Por qué la gente acudiría a un proceso de conocimiento abreviado y no a un ejecutivo? Porque podría ser que no tenga un título ejecutivo, porque la ley ha establecido cuáles son los títulos, o sea, cuáles son los documentos, así, tasados, que tienen mérito ejecutivo. Ya, si no tienen que hacerlo en la otra vía, donde sí le van a preguntar, ¿debes o no debes? Acá no le preguntan, ¿debes o no debes? Porque en el título ejecutivo ya está contenida la obligación asumida por el deudor. Bien, entonces, imaginemos que se trata de ese tipo de proceso. De un ejecutivo en el cual el juez mandó pagar al demandado y el demandado no dijo nada, guardó silencio. Entonces, el juez dice, bueno, ya voy a tener que dictar en mi auto final, donde ya le digo que voy a tomar medidas serias. Por lo tanto, y en ese interín, el demandante le dice al juez, señor juez, de todas maneras, por más ejecutivo que sea usted, se va a demorar. Y en lo que se va a demorar en tramitar el proceso, el acreedor puede vender todo su patrimonio, puede enajenar todo su patrimonio para no tener con qué pagar. Y cuando usted finalmente le ordene pagar, bajo apercibimiento de ejecución forzada, no va a haber nada que rematar, porque todo ya lo vendió. Yo le pido preventivamente que usted dicte una medida de embargo sobre su vehículo, sobre su inmueble, lo que fuera. Imaginemos que es sobre el vehículo. Ya.
el juez ordena el embargo y lo inscribe en el registro de propiedad vehicular, la medida de embargo, que es una carga. Muy bien, entonces, inscrito el embargo, ocurre, y además el acreedor le pide al juez, el ejecutante o acreedor le pide al juez, no solamente que inscriba el embargo, sino que capture el vehículo, para que no vaya a ser que lo esconda, lo meta a la cochera, que nadie sabe dónde está, o lo saque fuera del país por la frontera. Pues capturan al vehículo. Muy bien, una vez que han capturado el vehículo a través de la Policía Nacional, cuando estaba circulando, lo llevan pues al juez y el juez les va a entregar este vehículo a un depositario o custodio. En esas circunstancias se aparece un tercero, que no es el demandado, sino otro. Y dice, un momentito, este carro no es del demandado. En el registro todavía está el nombre del demandado, pero yo ya le compré y yo ya pagué. Acá está mi contrato, acá está todo, ¿no? Acá está, y estoy en pleno trámite de cambio de la tarjeta de propiedad. Entonces, ¿qué puede decir ese tercero? ¿Qué va a plantear ese tercero? Que se levante el embargo, pues, porque él ya lo había adquirido. Esto lo que va a plantear es una demanda de tercería. La demanda de tercería tiene por objeto desafectar, levantar una medida de embargo cuando el tercero acredita ante el juez que tiene un derecho de propiedad, que va a tener mayor peso o que está inscrito primero o que tiene fecha cierta o fecha anterior, que va a primar ese su derecho de propiedad sobre el demandado, que por error le embargaron o en la creencia que el demandado era propietario, pero no era propietario, porque nunca lo fue, o porque fue y lo vendió, o porque perdió ese derecho de propiedad. Esa, la tercería la plantea un tercero. ¿Para qué? Para desafectar las medidas judiciales, ¿no? Que son los embargos, básicamente eso, para desafectar las medidas cautelares trabadas sobre los bienes, muebles o inmuebles. Entonces, con esto tienen una noción ya de que se trata la tercería. Así es muy interesante, porque a lo largo de esto, cada una de estas pretensiones tiene un sentido, o sea, por qué y para qué se están planteando. Voy a intentar nuevamente entrar al listado. Con el equipo vamos a empezar a explicar uno por uno. Primero nos vamos a abocar en la siguiente clase al divorcio, luego estudiaremos el retracto y luego estudiaremos la tercería. Si nos da el tiempo podemos estudiar un poquito más. Podríamos de pronto entrar a un título supletorio, a una expropiación, etc. Pero los más comunes son estos, un poco para que ustedes puedan tener una idea, y luego pasamos a explicar en qué casos se puede hablar de una prescripción adquisitiva de dominio, que seguramente ustedes saben. Cuando una persona posee un determinado inmueble a título de propietario porque se considera propietario, y esa posesión debe ser pública, pacífica y continua, ¿no? Entonces puede plantear al juez que lo declare propietario, no porque lo compró, sino porque lo está poseyendo, en virtud de la posesión continua, pacífica y pública por 10 años o más, ¿no? Es 5 años con justo título y 10 años sin justo título. No, hay otros casos donde yo compro un terreno y hay necesidad de rectificar los linderos, porque a mí me dijeron que era hasta acá, hasta donde está el árbol, el pino, y resulta que no, que donde está el pino y es terreno del otro, entonces tiene que haber nuevas mediciones, y eso se denomina rectificación de áreas o linderos. Ya, y el título supletorio es cuando una persona adquirió un bien con una minuta, por ejemplo, pero luego se le perdió y necesita que el juez le expida un título supletorio, o sea, que supla, que sustituya al título que ya no lo tiene. Entonces, son interesantes. Cada figura está regulada, la tramitación en el Código Procesal Civil, pero la parte sustantiva, el fundamento jurídico de por qué procede, por qué se puede pedir una prescripción adquisitiva de dominio, eso está en el ordenamiento civil, no en el procesal. Bien. Hasta el momento, ¿alguna duda o comentario? Ya. José Manuel Reinaldo, a ver.
Sí, profesora, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Como hemos visto, el propio Código Procesal Civil nos señala algunos derechos, ¿no?, que se pueden invocar en determinadas etapas. En este caso, por ejemplo, el abreviado es cuando hay tercería, retracto. Así es. Claro, pero también señalan otros tipos de condiciones, por ejemplo, cuando es de 1000 URP. No, de 100 a 1000 creo que era. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un derecho o un conflicto de tercería, por ejemplo, pero a la vez supera la 1000 URP? Es decir, por la URP sería de conocimiento, pero por el propio listado de derechos que señala el propio Código Procesal sería de abreviado, ¿no? Porque es tercería. ¿Cómo sería en ese caso? Su micrófono, profesora, no sé si está hablando. Doctora, creo que su micrófono está apagado, doctora. Doctora, ¿se encuentra presente? Creo que ya se retiró, parece. Si no, le pregunto la siguiente clase, no hay problema. Creo que ya se retiró la doctora. En todo caso, voy a terminar la grabación ya.